identidad, la cultura y la realidad, los matices que generan pertenencia. Yo soy una persona que siempre me nutro y hablo mucho con la gente grande. Sos un galán. Sos un galán. Pero me gusta mucho. Yo disfruto. Cuando era chico, por ejemplo, iba al colegio y mis amigos, yo no me juntaba con los de mi curso. Me juntaba con los más grandes. Sí. Por ejemplo, ahí conocí a Mati, que Mati era un curso más grande y me llevaba más con él. O incluso con profesores. Es verdad, Mati es mayor. Sí, le llevo casi un año, casi. Siempre me llevé con gente más grande y una gran práctica que siempre se la recomiendo si tienen la suerte, si se llevan bien, es charlar con los abuelos, ¿viste? Es una charla que... Muy importante. Y el otro día, cuando Lu y ustedes mandaron el tema para hablar, yo hace muy poquito, el jueves pasado, había tenido un día ahí complicado y hablé con mi abuela, ¿no? Porque Bien. Y hablé con mi abuela y hablamos un poquito de cómo era... su juventud, cómo era su generación, Bien. Y la cómo abuela te era da los mejores consejos. la generación de mi viejo que está en el medio, qué cosas tengo yo de él, qué cosas tengo yo de mi abuelo. ¿Cambió algo de la época de nuestros? O sea, sí. No, Obviamente amigo, no cambió pero- nada. El mundo es intacto. Tengo la data. Obvio. A ver, Obvio. ¿qué data tenés para La generación de hacer? nuestros abuelos es la baby boomers. Sí. Ok. Sí, estamos con esa. Ok, son épocas de una estabilidad laboral. Bien. Sí, o sea, tenías el mismo trabajo por mucho tiempo. Exactamente, Bueno, por ejemplo. De hecho, mi abuelo empezó a trabajar de lo que se jubiló a los 14 años y trabajó eso hasta los 65 que se jubiló. Después Bueno, siguió trabajando un poquito más de Muy bien. jubilado de eso. O sea, una locura, chicos. Imagínense eso. Es ¿Cuántos los que trabajos- nacieron hasta 1964. ¿Cuántos trabajos Bien. tuvieron ya en lo que va de nuestras vidas? Yo tuve 1, 2, 3 trabajos. Bueno, ya superaste al abuelo. Sí, Al a mi abuelo. abuelo. Bueno, después tenés la generación del medio que es la generación, los millennials. O sea, No, la X está. La X. Vos decís, claro, leí de abajo para La arriba. X es la de nuestros viejos. Sí. Sí, Eh, Después están los boomers. Y después están la generación millennial, que son No, la... No, es, La de nuestros hermanos mayores. la Exactamente. millennial. Claro. Si tenemos hermanos mayores. es el hermano Es mayor. una forma de decir que encima con los millennials está siempre esto. Nosotros somos que somos generación Z, ¿no? Que ahora vamos con esa generación. Sí, a nosotros siempre nos dicen millennial, pero en realidad somos generación Z. No, y aparte son nuestros profes de la facu mayoritariamente, son esos youtubers que seguimos de chicos, que admiramos, son los gerentes de los trabajos que muchas veces queremos conseguir. O sea, son ese escaloncito arriba nuestro que muchas veces tienen 30, 35 años y están donde nosotros queremos estar ya. ¿No les pasa eso con los millennials? Sí, Sí. son como... La verdad yo que creo sí. que es el hermano mayor de nuestra generación. Es así, no Literal. hay otra más. Y yo opino que hubo muchos cambios. Yo siempre hablo de eso con mis abuelos y demás. Y sí, muchos cambios. Pero pará, Pero a ver. ahora vamos a ir explayándonos a poquito. Si me tenés que decir un ejemplo ya, ¿sí? O un ejemplo, no, algo en lo que vos notes un verdadero cambio. En la forma de pensar, quizás. Ok. Es decir, antes capaz estaba muy mal visto, por ejemplo, la homosexualidad. Muy Sí. bien. Había. Claro. o sea, Es verdad que había. Es Existía, verdad. porque siempre existió, pero no se hablaba. Hoy en día se habla. Obvio, hoy en día hoy en día es se algo habla. mucho más normal. Y pasa que hay algunos abuelos que se les hace normal esto y otros que no. Porque Obvio. es raro todo. Bueno, esto que Lo mismo decía... que el matrimonio igualitario. Esto lo decía Edu cuando estuvo acá hace un par de programas, ¿no? Que cuando la ama de casa, ¿no? Empezó a familiarizarse con estas temáticas, ahí la sociedad lo empezó a aceptar, ¿no? Esa identidad de la madre del hogar que te da el permiso, ¿no? De que esté... es increíble esto, pero existe. Yo lo vi que mi abuela está a favor de lo LGTB, todo, y cuando por ahí hace 20 años no se estaba a favor de esas De hecho, cosas. amigo, yo, por ejemplo, una vez cuando todavía estaba muy en boom el tema Sí. de aborto sí, aborto no. ¿Te acordás de Sí, ese? De esa... sí, me acuerdo. Ahora me se acuerdo. viene de vuelta quizá hablar del tema. Bueno, qué sé el yo. punto es que en su momento, cuando estaba el estallido de ese tema, tuve la oportunidad de hablarlo con todos mis abuelos. Ok. Sí. Y lo hablé con mi abuela. Yo pensé que mi abuela re provida, pero full. Pensé Sí. que iba a ser full provida también por sus gustos políticos. Ok. A decir Ok, verdad. bien. Hicieron Entonces chicos, le hay dije, donuts abajo "Hay de donuts, la ay, puta. no me interrumpas. Bueno, ¿Y en qué pasó? Yo quiero. y me dice, no, yo estoy a favor de la legalización Bueno. del aborto. Y yo me quedé tipo, nona, abuela. Bien, ¿en nona, serio? Yo creo que se perdieron mucho los valores. La educación de antes no es la misma de ahora. O sea, mis papás me cuentan y me dicen, che, mirá, antes se educaba de otra manera. Capaz antes te daban con la regla si te portabas mal, por ejemplo. Hoy en día yo creo que eso se entrelaza con la falta de respeto que hay hacia los docentes, Opa. hacia el profesor.
eso se nota mucho. O sea, el respeto. Yo me acuerdo que tenía una profesora que nos hacía parar cuando cuando ella entraba al aula. Capaz es el otro extremo, pero también es como una muestra de respeto. Bueno. Hay algunos que están a favor, otros que no. Por ejemplo, otra variante es, antes no había tecnología para estudiar. Bueno, entonces sí, había otro un... Y sin embargo, antes estaba la escuela técnica, ponele. Pero, Obvio. ¿qué es lo que Y pasa? total. Ahora tenemos tecnología, pero están los que lo usan bien y los que lo usan mal. Sí. Ese es el Bueno, de problema. hecho, Obvio. en Vélez, que bueno, yo estudié en Vélez, aclaro. En su momento, cuando yo entré a la secundaria, o en la primaria también, hicieron un aula, el aula Samsung se llamaba, claramente. mierda. Evidentemente Vélez se hizo cuando Vélez tenía un convenio con Samsung. Me encantaba así cuando en la lo remera, patrocinó. ¿no? Sí, en la remera. Entonces, hicieron el aula Samsung, llena de tablets, que la tele, aire. Sí. Y nos moríamos de ganas, como estudiantes, nos moríamos de ganas por ir al aula Samsung. Antes también lo que había es que, por ejemplo, existía una cuestión que no había grupos de WhatsApp, por Es verdad. ejemplo. No había ni celular, a ver. Y había otra Está cosa. bien, pero eso salió positivo y negativo, porque el grupo de WhatsApp a mí nunca me sirvió para nada. Es que creo que ese va a ser el debate no sé, de la no. conversación. Vamos con el primer audio. Sí, ¿tenemos el primer audio? Vamos a escuchar a ver qué es sobre la Yo educación. recuerdo mi época de la escuela secundaria como la mejor. No tanto la época del profesorado porque eso transcurrió en la dictadura. Obviamente en ese momento sin tecnología, las bibliotecas eran casi lo único que nos acercaba al aprendizaje. Pero recuerdo con mucho cariño los grupos de compañeros con los que estudiaba, con los que preparábamos los exámenes. Así que bueno, si tuviera que definirlo con alguna palabra, diría que nostalgia y alegría serían las palabras que definen esos recuerdos. Gracias por hacerme recordar esa Qué época. grande. Le mandamos un saludo a Silvia. Sí, le mandamos, Le un mandamos saludo. un saludo a Silvia. Te quiero mucho. ¡Ay, qué grande. sentimental! Tierno. Bueno, es así. Pongo en contexto. Vamos. Audio, generación baby boomer. Sí. Está hablando un poquito de su educación tanto Sí. en la escuela y también en el profesorado, es decir, en el ámbito universitario de su vida. Bien, ¿podemos recalcar que es Baby Boomer? Porque hay uno Sí, que la capaz está generación que ¿Qué? nació hasta el 1964. recién. Bueno, bien. Estamos Qué ahí. específico, por favor. ¿Creen en la involucración a lo social que existía antes que no existe ahora? Es fuerte. Eso. No yo lo creo sé, que- no lo sé. Ok. Digo, por ejemplo, a nosotros y nos creamos siempre con, no sé, el club social, lo comunitario, y quizás me veo a mí como pibe ahora Sí. mucho más globalizado y mucho más Mira. individual en nuestras acciones. ¿Sabes qué es lo que pienso? Sí. Que no es que no estamos involucrados en lo social, sino que estamos involucrados desde otra manera. Ok. Por ejemplo, ¿qué es lo que hablamos siempre en relaciones públicas que cambia en cuanto a la comunicación de las empresas? Que antes era una comunicación de los medios, que Tal era una cual. comunicación vertical. Ok. Literal, Sí, de los medios a nosotros. ¿Ahora qué es? Y Sí, de vuelta. Sí, Tenemos feedback. Feedback. Entonces, si existe el feedback, existe Twitter, bueno, X, existe Instagram, ¿no nos involucramos o nos involucramos desde otra plataforma? Sí, no, y aparte, a ver, vos tenías toda la vida social, Ujú. porque con pocos medios de comunicación, bueno, Ujú. a ver, hay una banda comparado con la Edad Media, ¿no? Pero tenías teléfono, televisión, radio, no sé qué, y hasta ahí llegaba. Entonces te relacionabas con tus allegados, con Obvio. con lo que tenías ahí cerca. Tenías un entorno de gente muchísimo menor. Vos eras Sí, hincha pero del... ¿ustedes no creen que lo... Perdón, no, Sí. termina. No, yo sigo. vos eras hincha del club de tu barrio, no de un club de Europa. Claro. El club de Europa, Totalmente, mirá una qué vez loco. por semana leías en el diario quién había clasificado a la final de la Champions, pero Es verdad. andá a ver que era una Copa del Rey, no te enterabas. Tal cual. Entonces vos Sí, tenías mal. poca comunicación comparado con hoy, entonces te movías en tus entornos y ahí está la vida comunitaria, lo social. Cuando dijiste lo de la vida comunitaria se me viene más en el campo, ¿no? Ok. Que ahí había poquito, somos menos, No, nos pero ¿sabes ayudamos. qué? Por ejemplo, Era yo otra me la creí. seguridad también. Pero Sí. pensá esto. Yo me crecí de chico viendo álbumes familiares Sí. de cumpleaños Ah, sí. muy numerosos. Sí. De cumpleaños de mucha familia. Y pero que ¿sabes creo lo que que cambió? es algo que se perdió con la generación de ¿Sabes mis lo que- viejos. ¿Sabes lo que cambió ahí también, Lauti? Sí. El número de hijos. Ok, puede ser. El número de hijos. Vos antes tenías Bueno, una... 500 pibes. Yo me tenían. junto con mi mamá y mi hermana.
Y Sí. somos 2, está mi mamá, somos 3. Sí. Si mi mamá hubiese tenido 8 hijos como antes, y seríamos 10. Obvio. Y Claro. así, bueno, Una 9. locura. ¿Qué vas a decir, Delphi? Sí, Delphi. Eso mismo, ¿ustedes no sienten que se perdieron como esos pequeños momentos de valorar a la gente y el espacio en el que están? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes se suben al subte, eso es lo que me decía antes Sí. mi abuela. Ujú. Ustedes se suben al subte, están todos con el teléfono. Antes te subías al subte y hablabas con todos. Bueno, Y, bueno. Sí. o sea, una distinción en el. Es más, la gente ya está seria, o sea, camina. Bueno, más. Toda la conexión y el hilo que tienen las diferentes generaciones en lo que somos Sí. nosotros hoy. Y esto creo que es importante. En ese abuelo que se rebeló para ir a estudiar, sí. en esos abuelos que no terminaron la primaria. en ese padre, en esa generación, chicos, nosotros somos un poquito parte de todo lo que fueron nuestros viejos, de todo lo que fueron nuestros abuelos. Somos parte de un linaje, de una historia. Y esto no significa que es algo de otro mundo, de otra galaxia. No, no, chicos, a ver. Damos un saludo somos grande a- lo que vemos. La genética existe Totalmente. y excede La- también bueno, lo físico. Podemos hablar de memorias celulares, ¿sí? Todo lo que es de Tenemos que hacer codificación. un programa. Es como ponerte en el lugar del otro, ¿no? Si yo estuviera en tu lugar, y si yo estuviera en tu lugar, tendría a tus padres, tus abuelos, me habría criado en tu casa, con tu familia, habría ido al mismo colegio que vos, habría visto el mismo programa de televisión, leído lo mismo. Entonces, si yo estuviese en tu lugar, haría exactamente lo mismo que vos. ¿Me explico? Mirá Entonces, qué loco. sin morirnos en el pasado y deprimirnos con lo que fue la vida de nuestros ancestros No, o nuestra no, infancia, poder volver a investigar que esa identidad nuestra que tenemos, eso que arrastramos, Totalmente. como un buen capítulo de no sé qué serie que vuelve, viste, las series que siempre alguna Sí. toca el tema de la ancestrología. Sí. Y nos vamos a encontrar muchas veces en que estamos haciendo cosas que nuestros ancestros hicieron, estamos haciendo cosas que estamos deseando algo que nuestros ancestros siempre quisieron hacer, ¿no? Sí. No es casualidad que yo estudio hoy una carrera que mi viejo empezó como la última carrera que empezó cuando era ya como que se rendía con la facultad porque siempre dejaba sus carreras y arrancó relaciones diverso. públicas, ¿viste? Como Mirá para qué hacer lindo. algo más, para una última oportunidad y la dejó también y nunca más intentó y acá estoy yo, Mirá me qué quiero lindo. recibir. Entonces, siempre estamos repitiendo o no hace falta quedarnos ahí, pero sí, conocer estas cosas nos libera, porque vamos de golpe a darnos cuenta que hay cosas que tomamos decisiones porque están en nuestra esencia y cosas que no entendemos por qué hacemos si no nos gustan y que en realidad estamos siguiendo mandatos que no sabíamos que estábamos siguiendo. Y esto es lo que digo, es lo que une a todos estos temas. Obviamente hubo diferencias, hubo cambios, hubo una transformación en la tecnología, Sí. en la cultura, En las en la calles. sociedad, en la política, en la Y educación. así todo hay un hilo, ¿no? Y así todo hay algo que nos une, hay un punto de encuentro con nuestros viejos. A veces algunos los tenemos más fáciles, otros más complicados, algunos no tuvieron la oportunidad de tenerlo. Hay algo, un lugar donde creo que hay algo que nos une. Sí. Y obviamente, bueno, el mundo cambia, hay transformación constante. Y a mí lo que me termina pareciendo fascinante es esto, es como hay distintos contextos y hay jóvenes en las distintas generaciones con un mismo desafío, en fin. Totalmente, gracias, chicos. Sí, Si te gustó el video, puedes seguirnos en nuestras redes. En Instagram, identidades-el podcast, o si no en YouTube, identidades el podcast. Muchas gracias.